fondo con Guillermo Mealla, que es formador de la pedagogía Waldorf, y de Diana Ángela Tesari, que es maestra también de esta pedagogía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, Diana, Guillermo, a Hola, nuestro estudio. Tal? Muy bien, muchas gracias. Encantados de teneros aquí para hablar de esa pedagogía Waldorf. ¿Cómo explicamos qué es? Eso lo sé. Cualquiera de los dos. Diana, te ha tocado. Vamos a ver. Como decía mi amigo Marco Antonio, es la mejor pedagogía del mundo. Pero más allá de invocarlo y de traerlo, yo tuve la suerte de conocer la pedagogía Waldorf, no en España, en Argentina, de donde soy, y siendo muy joven, muy joven. Siendo maestra y ya trabajando, empiezo a descubrir que en lo que es la educación oficial hay preguntas que no encuentro respuesta y empiezo a encontrarlas en este marco pedagógico. Y bueno, de eso pasó mucho tiempo, ha llovido, y yo llevo más de 30 años trabajando en esta pedagogía. Esta pedagogía se basa fundamentalmente en una imagen del ser humano vinculada con la antroposofía. Y por otro lado, es una pedagogía, y esto yo no lo descubrí hace mucho, pero es obvio, que fue creada a finales de la Primera Guerra Mundial en Europa, en el centro de Europa, y que da respuestas a una situación muy compleja y muy traumática de una época. La creó Rudolf Steiner y la primera escuela se fundó en Stuttgart, Alemania, en el 19 del siglo pasado. Es una pedagogía que tiene muchos años, pero que tiene la cualidad de haber sido vigente a lo largo de estos 100 y pocos años que pasaron, y que hoy mismo, por su mirada respecto al ser humano, por cómo se trabaja el desarrollo evolutivo y cómo se acompaña este desarrollo, y además, y esto quedó muy manifiesto con la pandemia y con la pospandemia, cómo esta pedagogía tiene efectos profundamente sanadores y respetuosos con el ser humano. Claro, decía, se basa en esa mirada que hay, en esa forma de desarrollar. ¿Cómo es esa mirada? ¿Cómo se hace ese desarrollo evolutivo de los alumnos en este caso? Bueno, todos hemos pasado todos por ahí, porque todos hemos sido niños. Y esta mirada evolutiva se trabaja por septenios, por grupos de 7 años. En realidad toda la biografía humana se trabaja y se expresa a través de esta mirada por septenios. Y donde tenemos un primer septenio, cuando nacen hasta los 7 años, hay como unas claves, ¿no? Un primer septenio, un segundo septenio y un tercer septenio, que son estos septenios evolutivos. Digamos. Sí, serían 7, 14 y 21 años, ¿no? 7, 14 y 21, que está en la infancia, que está ya en la etapa más del niño, la niña de primaria, y la etapa ya de la pubertad y la adolescencia. Las llaves son muy interesantes porque el niño pequeño, el pequeñito, el del primer septenio, vive totalmente vinculado al mundo que lo rodea, como casi fundido en ese periodo. Para el niño pequeño el mundo es bueno. Y hay una gran llave que permite todos los aprendizajes, que son las fuerzas de imitación. Entonces, claro, hay muchas formas de pensarlo. Yo muchas veces lo pienso desde el punto de vista del ser maestro o maestra de ese septenio. Y la gran imagen sería como, o sea, los niños, como no enseñamos en esa etapa, sino que hacemos... El ejemplo, ¿no? Digamos. Digamos, el gran trabajo nuestro como maestros de niños pequeñitos es ser adultos dignos de ser imitados. Entonces,
todo lo que se va trabajando porque hay espacios montados para que las cosas ocurran. Los juguetes son muy, muy simples, inclusive expresivamente los muñecos, fundamentalmente para que sean los niños, las niñas, aquellos que impriman esa cualidad que necesitan para jugar en esos momentos. Se trabaja mayoritariamente con elementos naturales y esto es muy antiguo, pues estamos hablando de 100 años atrás. Claro. Digamos, el concepto de ecología como tal no habíamos arribado a ese concepto, pero porque en realidad una gran búsqueda es que los seres humanos en devenir puedan establecer esta relación de todo lo que los seres humanos y la naturaleza podemos hacer juntos. Es decir, mucho contacto con la naturaleza, trabajando en esa imitación como forma de desarrollo de los pequeños, sería en ese hasta 7 años, digamos. 7 años. En la segunda etapa, ¿cómo se trabaja entre los 7 y los 14 años? Bueno, esa es mi especialidad, justamente. Justamente. Digamos, yo digo que he vivido en un mundo de hobbits. Siempre rodeada, ¿no? De pequeñinos entre 7 y 14. Bueno, ya después uno levanta la cabeza porque yo soy pequeñita de tamaño. Ya en este segundo septenio, la gran tarea del desarrollo es el desarrollo rítmico, vinculado con que también es el momento donde se establece, ya con 10, 11 años, ¿no?, la relación cardiorrespiratoria que vamos a mantener a lo largo de toda la vida. Pero también porque la zona rítmica la tenemos acá en el torso, en el centro del cuerpo, y está vinculado con el sentir. Y así como el mundo es bueno en el primer septenio, el mundo es bello en el segundo septenio. Entonces, trabajamos, absolutamente nuestro trabajo se basa en ser artistas de lo que enseñamos. Más allá de pintar, bordar, bailar, hacer euritmia, cantar, sino ser artistas para enseñar matemáticas, porque en ese mundo de la belleza y en ese mundo de la imagen y en algo que es muy hermoso, que es que los niños y las niñas de esta edad necesitan investir al maestro desde un amor respetuoso, desde una autoridad amada. Pero no es una autoridad que viene desde fuera, porque soy maestra, porque soy la maestra, sino que en realidad el gran trabajo que tenemos es que ellos puedan vincularse con nosotros. Sí, que se genere ese vínculo no impuesto, ¿no? Que nos lo ganemos, digamos. Claro, ya hablamos de temas y habilidades que, bueno, pues en que las escuelas convencionales a lo mejor no se trabajan tanto, como son todo el aspecto artístico, ¿no? También del desarrollo. Se trabaja mucho en esta etapa también de 7 a 14 años. ¿Y de 14 a 21 cómo es? También. No. Esto, digamos, se va transformando, digamos. El tipo de materiales que se usan, los colores, pero esto acompaña a la vida del ser humano no solo hasta los 21 años, digamos, porque en todas las formaciones de maestros el arte también es un tema central, porque en realidad nosotros trabajamos desde ese lugar. En el año 19 fue cuando surgió en Alemania esta pedagogía. Ya fue en torno a la mitad de los 70 cuando llegó a nuestro país. Ahora mismo, ¿cómo está instaurada? Existen, por hablar de la Comunidad de Madrid, ¿no?, que es donde nosotros nos movemos, existen muchos centros con pedagogía Waldorf. En principio existe el primero, que es la Escuela Micael de las Rosas, que se fundó, que empezó con un infantil, siguió con una primaria, luego una secundaria, digamos, y luego un bachillerato, digamos. Es el que tiene, de Madrid, de los 3 que hay, es el primero que tiene, digamos, todo el desarrollo completo. Después, yo no lo puedo situar muy claramente, pero me parece que habrá sido por el 2002, se fundó
la Escuela Waldorf de Aravaca. Uh-huh. Y la Escuela Waldorf de Aravaca empezó también con un infantil, siguió con una primaria y ahora, bueno, hace unos años ya, con una secundaria. Si bien todas las escuelas Waldorf que hay en el mundo respondemos a estos principios, sí, cada escuela tiene como su propio color y eso también es muy bonito. Y después hay una tercera escuela, que yo no me acuerdo tampoco la fundación, pero habrá sido 2004, 2005, que nació de la mano de una escuela infantil, la escuela infantil Grimm, y fuera, digamos, sin tener infantil, se creó esta escuela que se llama Escuela Artaban y que tiene una cualidad, porque es una escuela primaria Waldorf y además es una escuela inclusiva y hay una, digamos, la misma escuela también desarrolla la pedagogía curativa. Y la pedagogía curativa fue una creación de Rudolf Steiner también, ya sobre el final, los últimos años de su vida, y realmente puede atender a niños y niñas que necesitan cuidados especiales. Y esta escuela tiene una cualidad muy preciosa porque, bueno, yo trabajé en ella, porque los maestros tutores de una clase, comillas, norma, tenemos además una cantidad de niños que si bien en lo que llamamos la clase principal van a su grupo de pedagogía curativa, en todo aquello que puedan participar con el grupo y tenga sentido para ellos, trabajan ya en todo lo que es su propia clase. Seguro que os preguntan mucho las familias, porque, bueno, eminentemente en nuestro país, en España, está, digamos, la pedagogía convencional, y os preguntan mucho, ¿cómo se convalida todo esto con la pedagogía convencional? ¿Cómo es luego, por ejemplo, el acceso en el caso de acudir a las universidades? Os preguntan mucho por eso las familias. Yo creo que con el tiempo, porque claro, como esto ya tiene mucha historia aquí en la Comunidad de Madrid, en España, ya se van viendo porque ya hay muchos exalumnos que son maestros también. Quiero decir, ya se ha dado un poquito la vuelta. Yo llegué hace unos 23 años a España y era una pregunta de rigor en esa época. En principio, las escuelas Waldorf son todas escuelas oficiales a nivel legal. En España. Siguen el programa oficial. Nos regimos por estos programas, a veces no en la misma temporalidad, por una cuestión del desarrollo evolutivo, digamos, de esta mirada evolutiva. Pero tenemos nuestro inspector de educación, digamos, no tenemos que dar exámenes. Hay otros países, Italia por ejemplo, que cuando acaban la primaria Waldorf, para acceder a una secundaria fuera de lo que es la pedagogía Waldorf, tienen que dar un examen como convalidando. Sí. Esto acá no ocurre, digamos, un niño o una niña que sale de una primaria, de una secundaria o de un bachillerato Waldorf, tienen la misma validez, digamos, que el resto. Yo lo que te puedo decir, bueno, lo que te podemos decir nosotros, también está relacionado con nuestros hijos que son exalumnos Waldorf y que todos han ido después a una secundaria pública. Sí. Y tienen un ajuste, como yo te dijese, primer trimestre, periodo de adaptación. hasta Navidades, periodo de adaptación. como de entrar a decir, ay Dios, qué diferente. Pero después, y nos ha pasado con varios de ellos, que nos han llamado a la escuela para hablar y nos han preguntado, digamos, ¿cómo hacen para tener, hablando del mayor en este caso, ¿no?, un hijo tan responsable, tan correcto en el trato, tan. Y claro,
Yo lo que dije es que eso es un exalumno Waldorf. Guillermo Mealla es también formador en la pedagogía Waldorf y también decía un apasionado, ¿no? de esta pedagogía también. Sí, a mí me hubiera encantado ser alumno Waldorf. Claro, Pero bueno. es la experiencia también de quien no ha sido alumno, pero luego alcanza esta pedagogía, ¿no? Sí, sí, igual mi experiencia como formador en pedagogía Waldorf es muy limitada, digamos. Yo me desarrollo más en la pedagogía de emergencia. Porque vamos a explicar, ¿qué es esto de la pedagogía de emergencia? Que es como una rama, ¿no? Que surge también de pedagogía Waldorf. Pues viene de la mano de la pedagogía Waldorf y de la pedagogía curativa. Es una creación de Ben Ruf, que es un alemán, del 2006, o sea que no es tan antigua como la pedagogía Waldorf. Y como para explicarlo rápidamente, en un principio la pedagogía de emergencia atendía a lo que en ese momento era considerado la emergencia, ¿no? Terremotos, ciclones, tsunamis, especialmente los niños, ¿no? Llegar a donde están, estabilizar a los niños, todo eso. Para decirlo rápidamente, en este momento, y yo diría que especialmente después de la pandemia, la emergencia no está tan lejos. La emergencia es cotidiana. Los procesos prototraumáticos se encuentran a la vuelta de la esquina, en nuestra casa, en nuestras aulas. Entonces, los maestros, para los maestros es un echar mano de los conocimientos y de las técnicas de la pedagogía de emergencia, digamos que ya es un complemento prácticamente ineludible, ¿no? Como para poder acoger, porque no me gustaría decir lidiar con las cosas, pero poder acoger de alguna manera. Pero de todas maneras a mí me gusta más escuchar lo que dice ella que hablar yo. Es que se queda uno escuchando a Diana, ¿verdad? Como, por eso, sí, yo vine a escuchar. ¿Cómo explica todo esto y cómo es esa pedagogía de emergencia también? Que decía, ¿no? ¿Cómo llega? Pero ¿cuáles son sus herramientas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja esa pedagogía? Es muy interesante. Por un lado está la pedagogía Waldorf, por otro la curativa. Y si hacemos unos círculos y los donde se entrelaza, interseccionamos, esa intersección es la pedagogía de emergencia. Es muy interesante. Yo también puedo como puntualizar una experiencia mía personal como maestra. Yo ya era maestra y ya estaba en escuela y conocí la pedagogía de emergencia y me formé. Bueno, yo realmente encontré claramente la línea de mi destino con la pedagogía de emergencia, ¿no? O sea, todo lo que hice era para esto. Es, ¿no? Para esto. Y para mí fue un antes y un después el ser maestra. Yo era maestra, y era una buena maestra Waldorf. Conocí la pedagogía de emergencia y el conocerla y el aprenderla y el estudiarla, porque finalmente lo metodológico a nivel pedagógico es de la pedagogía Waldorf y de la curativa, pero hay un aspecto que es: todos sabemos lo que tenemos que hacer como maestros, pero yo descubrí ahí millones de por qué lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, para quién lo tenemos que hacer. Es una mirada que se amplía tanto. Y bueno, nosotros tenemos formaciones en esto y dirigimos formaciones, y esto les pasa a nuestros alumnos adultos, ¿no? De decir, es que yo soy otra maestra desde que pude estudiar la pedagogía de emergencia. Sí, otra maestra, otra enfermera, otro bombero. Tenemos alumnos de muchas profesiones. Claro, y que se acercan también a este tipo de pedagogía. Si quieren, pues ya ven, ¿no? Que es abrir también el abanico de posibilidades a las que nos podemos asomar. Quieren conocer más acerca de ello, pues pedagogiadeemergencia.com es donde también van a encontrar todo más en profundidad acerca de esta pedagogía, que como decimos, viene de esa pedagogía Waldorf que queríamos
queríamos tratar y conocer más a fondo, y ha sido un placer que nos lo haya... que ha sido mucho de mano de Diana, Guillermo, te tengo Sí, que claro. decir, de Diana Ángela Techari, que es maestra de pedagogía Waldorf, y hemos estado aquí escuchando. Guillermo Mealla, formador de pedagogía Waldorf. Es broma porque, como decimos, él también ha estado conmigo mano a mano para poder gestionar esta entrevista, y ha sido un placer también tener aquí a Guillermo. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros A ti por y por invitarme. acercar también esta pedagogía. Gracias. Muchísimas gracias. Y hasta pronto.